Hola, ¿cómo están? En este nuevo audio sobre Manaika Natsae quiero compartirles sobre algunas de las primeras experiencias, las primeras sesiones que compartimos y un poco las anécdotas que nos quedaron de estos primeros encuentros, pero por sobre todo porque detrás de anecdótico hay también un mensaje que nos recuerda que todos estamos conectados a través de la energía. Y Amanaika lo que viene a hacer es potenciar esa conexión y ayudarnos a abrir nuestra percepción para, no es la palabra convencernos, creo, es como lo primero que se me viene a la mente, pero no es la palabra, sino por sobre todo el vivenciarlo de una manera tan clara que no dudemos de que esa conexión es real. Luego de todo el proceso de canalización, de recibir toda la información en relación bueno, cómo realizar estas sesiones, qué es lo que se iba a trabajar puntualmente, que si no escucharon en el audio anterior a Manai Natsae 01, donde comparto una grabación de un vivo transmitido en Instagram. Ahí, bueno, dentro de toda, digamos, ese audio es toda una síntesis muy general de lo que es Amanaika desde el primer momento en que inició y bueno, ahí si quien quiere escuchar, hay un resumen de cómo fue llegando esto. El 6 de junio del 2019 fue cuando terminé de recibir los símbolos. Al día siguiente había llegado un mensaje más explicando un poco más esto de qué era Manaika, pero bueno, a partir de ahí quedaba la tarea de ponerlo en práctica y desde esa práctica también seguir entendiendo y seguir aprendiendo en relación a lo que había llegado en esos mensajes que eran muy concretos, pero que después había que irlos como quizás descifrando un poco más. Y bueno, hasta el día de hoy no dejo de maravillarme de la cantidad de experiencias tan inesperadas a veces y que nos siguen confirmando esta conexión. En ese momento, cuando terminé de canalizar, yo ya venía aplicando en mí misma todo esto que venía recibiendo y lo que sentí que tenía que hacer era buscar voluntarios que quisieran recibir estas sesiones, que estuvieran dispuestos a recibir estas sesiones para poder ir viendo qué es lo que pasaba, para poder ir comprendiendo entre todos cómo sucedía ya en la práctica una sesión a Manai Kanatsae. Fueron 20 voluntarios en total a quienes les agradezco una vez más enormemente el haberse animado, el haberse abierto, algunos ya con experiencia, otros no, pero simplemente era esta apertura, bueno, sí, me abro a recibir una sesión. 10 de estas sesiones fueron a distancia y otras 10 fueron presenciales, entonces eso también nos permitía esto de ver que el trabajo energético en sí no tenía diferencia podríamos decir, en la potencia y en lo que se iba trabajando, sí, tal vez la experiencia era un poco diferente. Y de hecho, hasta diría que nos resultaron mucho más eh, fuertes en el sentido de lo que íbamos vivenciando en las sesiones que fueron a distancia. Ahí estaba mirando un poco entre los registros, todo esto yo fui transcribiendo muy brevemente, ahora que lo volví a leer, digo, ay, fui demasiado breve, lástima que no descargué los audios en ese momento para que nos quedara también como ese registro y poder escuchar todas las conversaciones completas. Yo lo que fui haciendo fue como una especie de síntesis escribiendo esto, que de hecho al día de hoy lo sigo haciendo, escribir registros cada vez que hago una sesión y muchas veces no suelen ser útiles cuando pasa un tiempo y volvemos a recordar lo que se había trabajado sesión a sesión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en ese primer momento era esto de ir registrando bueno, qué es lo que pasa en cada una de estas sesiones concretamente. Y, por ejemplo, una de las cosas que me había llamado la atención, la primera sesión había sido el 12 de junio y la última el 2 de julio, y habían sido en total 21 sesiones, 10 presenciales, 10 a distancia y una sesión más que fue grupal, que también era como, bueno, a ver qué pasa si en vez de hacerlo individual, hacemos lo mismo, pero con varias personas que se conecten al mismo tiempo. Y fueron 21 sesiones en 21 días. En la segunda de estas sesiones, que era justamente también la segunda a distancia, una de las preguntas que más me surgía, lo mismo que a quienes recibían y que muchas veces me siguen preguntando quienes reciben hoy en día quizás una primera sesión a distancia, es esto de, bueno, ¿cómo hacemos para saber, por ejemplo, en el momento en el que la sesión termina, si no nos conectamos online, cómo hago para saber cuándo tengo que finalizar?
No sabía tampoco en ese momento exactamente cuál iba a ser el tiempo de duración de cada sesión, que a veces son incluso muy variadas, entre 40 minutos y a veces duran más de 1 hora. Y sí, lo que desde ese momento sí sentí hacer y que lo seguimos haciendo así hasta el día de hoy es que cuando estamos por iniciar la sesión, lo que hacemos es comunicarnos por WhatsApp. Ahí conversamos unos minutos hasta que no se tenga ninguna duda y empezamos la sesión de energía simplemente apagando los celulares. Yo trabajo de la misma manera que si la persona estuviera físicamente al lado mío. Bueno, en esta segunda sesión iniciamos, todo muy normal. Bueno, fue sucediendo todo lo que tenía que suceder en esa sesión, el trabajo concreto, digamos, que la persona estaba necesitando, más allá de la anécdota que voy a compartir ahora. Me acuerdo que en esto de, bueno, ver cuánto duraba, habíamos empezado creo que las 16 horas en punto o muy poquitito después, y en esto de ver, bueno, a ver cuánto es que dura la sesión, yo miro la hora en mi celular y eran las 16:40. Bueno, dejo el celular ahí, yo para todo esto había hecho el cierre y en ese momento lo que quería hacer como una manera de bueno, esto de corroborar también, de ver qué pasaba y ver si realmente podíamos sentir de los dos lados, a ver cuándo era el momento en el que la sesión finalizaba, simplemente me quedé esperando a que esta chica que recibía la sesión me mandara el mensajito cuando ella sintiera que era el momento de volver. Bueno, me acuerdo que me quedo ahí unos minutos esperando, salgo de la habitación donde estaba haciendo la sesión. Cuando vuelvo, siento como que su energía todavía estaba, como que ella seguía ahí acostada. Y un poco con esta duda de, bueno, ¿será que se siente del otro lado? ¿Cuándo es el momento de finalizar o no? Como con todas esas preguntas que a veces nos pueden surgir, digamos, mentalmente. Y bueno, me acuerdo que lo que me nació muy espontáneamente hacer en ese momento fue acercarme a la colchonetita donde yo había estado trabajando, sintiendo que ella estaba ahí acostada, acercarme como a su oído y hablarle bajito diciéndole, ya es momento de volver. Me siento a un costado esperando su mensaje y no pasaron 2 minutos que ella me mandó un mensaje diciéndome, ya me senté. Bueno, yo a ella me llamó la atención esto, empezamos a hablar, le doy toda la devolución de lo que había ido sintiendo a lo largo de la sesión. Y en un momento le comento esto, le digo, en realidad cuando terminé yo miré la hora y eran 16:40 y después pasó esto y esto, y bueno, le conté como toda esta secuencia y cómo en el momento en el que yo sentí hablarle, al instante ella me escribe diciéndome que se había sentado, siendo que no le estaba hablando directamente a su oído, sino que sentía que estaba su energía presente, pero ella estaba en su casa a algunos kilómetros de distancia. Y me acuerdo que ella me manda un audio y me dice, ay, vos sabés que cuando yo sentí que terminé, miré la hora y eran las 16:40, pero sentí quedarme acostada un rato más. Bueno, ahí fue un poco esta risa nerviosa de decir, bueno, evidentemente estábamos conectadas, o sea, si bien no me escribió al instante, pero ella sintió el momento en el que la sesión había terminado y también esto de que no fue casual que justo yo miré la hora, ella miró la hora, que podríamos no haber mirado exactamente cuánto tiempo había pasado, que siempre en las sesiones nos pasa un poco esto de como perder la noción del tiempo. Y lo sentí como esta confirmación de, bueno, sí, no estábamos en videollamada y sin embargo esta conexión sucedió. Ella también, por ejemplo, me había contado en esa devolución que sentía mi presencia, que sentía como si yo estuviera al lado de ella, digamos, en el mismo espacio físico en el que ella estaba. Y bueno, y yo también sentía la energía de ella absolutamente presente en el momento en el que hacía la sesión. Otra de las anécdotas, esto ya fue en la novena sesión a distancia, que era la número 12 en total. Me acuerdo que nos había costado un poco más coordinar el día y la hora de las sesiones presenciales, que de hecho una de las grandes ventajas que tiene esto de hacer sesiones a distancia es por un lado que no tenemos distancia física que nos separe y que a veces suele ser hasta más simple el hecho de poder coordinar el momento. No necesitan trasladarse físicamente para recibir la sesión. Y bueno, y me acuerdo que en esta otra sesión, cuando yo empiezo a conectar, empiezo a abrir el espacio y me empiezo a reír, pero era una risa que no podía parar y esa sensación de, esa risa como, no sé, por ejemplo, cuando uno está en la escuela y que sabes que no te podés reír y que te pones nerviosa o nervioso y es como que te reís más porque hay algo que te dice, no, no deberías estarte riendo.
y al mismo tiempo estás tentado de risa, sea por, no sé, por los mismos nervios tal vez. Y me acuerdo que fue esto de empezar a reírme en el momento sin entender por qué, y en un momento sin pensar demasiado tampoco, fue como, bueno, basta. Y se me pasó y seguí haciendo la sesión y me olvidé. Cuando terminamos y mando el audio con la devolución, pregunto, ¿puede ser que te estabas riendo? Y me acuerdo que esta persona hasta me respondió como con cierto susto, como diciendo, ¿cómo sabías que hay una cámara oculta en alguna parte? ¿Cómo es que sabías que yo me estaba riendo? Y fue como, o sea, sí, lo sentí, simplemente esto, ¿no? Eh, Cuando entramos en esta conexión energética dentro de una sesión, yo puedo sentir lo que el otro está sintiendo y que no es casual. Bueno, en este caso era esta sensación de risa. Me acuerdo que también en algún momento de esa sesión, bueno, me acuerdo y lo leí recién también, ¿no? En este registro, fue hace bastante, que también en un momento había sentido como cierto miedo y cuando pregunto a esta persona, sí, me dice, él es muy perceptivo, entonces tenía miedo de en algún momento por ahí sentir alguna presencia que le asustara, que de hecho eso después no sucedió, y que de hecho cuando hay presencias siempre son presencias de mucha, mucha luz, pero también esto los percibe quien realmente está preparado y es el momento de percibirlo. Si va a generar miedo, ellos saben hasta qué punto y de qué modos trabajar energéticamente, todas estas energías elevadas que nos acompañan durante una sesión. Y bueno, y me acuerdo que él tenía miedo, pero porque le había pasado en otros momentos de su vida de percibir energías que quizás no eran tan buenas, entonces tenía miedo que sucediera algo de eso. Bueno, no pasó nada de esto, pero sí yo pude detectar ese miedo y pude en ese momento, al percibir lo que esta otra persona estaba sintiendo, poder hablarle para poder tranquilizarlo y el miedo pasó. O sea, es lo mismo que si hubiera estado realmente físicamente al lado. Y lo que estas sesiones nos iban confirmando tan fuertemente era esto, o sea, no hay distancia para la energía, la distancia realmente no existe, estamos absolutamente conectados. Estoy recordando ahora otras sesiones que, digamos, hay muchísimas, muchísimas experiencias. Ahora sentí tomar estas dos en principio para compartirlos. La que me estoy acordando también fue con una amiga que me acuerdo que al finalizar la sesión sentí que ella se sentaba y que las dos nos abrazábamos y era hasta físicamente hacer el movimiento, digamos, de abrazo y sentir que nos estábamos abrazando. Y luego en la devolución nos estábamos enviando audios las dos al mismo tiempo, contándonos que habíamos sentido que al finalizar la sesión nos habíamos abrazado y habíamos sentido ese abrazo como si realmente estuviéramos en una misma habitación. Bueno, hay un montón, un montón, un montón de experiencias más. Quien quiera incluso compartir alguna experiencia de todas las personas que han recibido sesiones a lo largo de estos años, que son muchas, también obviamente pueden o bien dejar comentarios o compartirme a mí, recordarme para compartirla acá, ya sea, no sé, haciendo una videollamada y grabando o compartiendo quizás de manera anónima desde mi lugar eh, eso que sucedió en alguna sesión puntual. Son realmente muchísimas las experiencias a lo largo de todo este tiempo que no dejan de confirmarnos eso, que estamos todos absolutamente conectados desde la energía y bueno, y que además de este mensaje y este recordatorio, bueno, todo lo que nos trae Amanaika, muchas veces mucha información que estamos necesitando, el ayudarnos a levantar nuestra vibración, sobre todo cuando sentimos que estamos con la energía más baja o que hubo alguna situación que nos saca del equilibrio. Amanaika siempre nos ayuda a esto, como a volver a reiniciarnos, volver a empezar, volver a recuperar nuestras fuerzas. Así que desde mi lugar, y sé que muchos también de los que están escuchando, muy, muy, muy agradecida siempre por haber recibido esta información y por poder seguirla compartiendo al día de hoy. Bueno, dejo este audio acá por hoy. Pueden contarme si quieren, si prefieren audios así más cortos o los más largos, donde quizás estamos hasta una hora hablando de algún tema en particular. Y nos seguimos encontrando. Les mando un abrazo enorme y gracias por escuchar.